Durante toda tu vida te han vendido esta historia. Vaqueros valientes, fuertes, defendiendo la civilización de unos salvajes que atacaban sin motivo. Pero, ¿y si te dijera que esa historia está construida sobre una mentira peligrosa y sobre un genocidio real? Hoy vas a ver el oeste desde el lado que casi nunca aparece en las películas. El lado de quienes fueron perseguidos, expulsados de sus tierras y encerrados. Simplemente por no encajar en el sueño blanco de Estados Unidos. Bienvenido a la otra cara del oeste, el canal donde desmontamos el mito del western y contamos lo que hubo debajo: racismo, saqueo y exterminio de pueblos indígenas como los apaches. Si creías que las guerras apaches fueron simples batallas entre dos bandos iguales, prepárate, porque lo que vas a ver ahora no se parece en nada a la película. Imagina que tu pueblo vive aquí desde hace siglos. No hay fronteras, no hay Estados Unidos, no hay salvajes y civilizados. Solo tu gente, tus montañas, tu forma de entender el mundo. Y de repente, llega un país joven, hambriento de tierra, convencido de que Dios le ha ordenado conquistar todo lo que ve hacia el oeste. Ese país te llama peligro, te llama problema, te llama salvaje. ¿Crees que eso fue una guerra justa, o el principio de un exterminio cuidadosamente disfrazado de progreso? En este episodio vamos a ver quiénes eran de verdad los apaches antes de que los convirtieran en villanos de película. Cómo el racismo y las leyes de Estados Unidos prepararon el terreno para su persecución. Las guerras y masacres más brutales. Y cómo todo esto se borró y se convirtió en entretenimiento. Si quieres ver el oeste sin filtro, quédate hasta el final. Porque esta no es la historia de cowboys y héroes. Es la historia de un pueblo que se negó a desaparecer, aunque todo estaba diseñado para eso. Antes de que alguien los llamara problema, tribus hostiles o amenaza para los colonos. Los apaches eran simplemente pueblos viviendo en sus propios territorios, en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos y el norte de México. No eran un solo grupo. Bajo la palabra apache había diferentes bandas y comunidades, con dialectos, líderes y costumbres propias. Pero para el gobierno de Estados Unidos, todos cabían en una misma etiqueta: enemigos a controlar. Su vida estaba profundamente ligada a la tierra. Se movían siguiendo las estaciones, cazaban, recolectaban, comerciaban, y conocían cada valle y cada paso de montaña mejor que cualquier explorador blanco. En muchas de estas comunidades, la supervivencia dependía de la cooperación, clans familiares, alianzas con otros pueblos, y un conocimiento del terreno que hoy en día sería oro puro en cualquier ejército. El problema no empezó porque los apaches fueran violentos por naturaleza. El problema empezó cuando un país en expansión, con una ideología racista profundamente instalada, decidió que esa tierra le pertenecía por derecho divino. Mientras los apaches entendían el territorio como algo compartido, vivo, lleno de significado espiritual. Los nuevos recién llegados lo veían como parcelas, ranchos, minas, vías de tren, negocio. En la prensa de la época, rara vez verás la palabra persona asociada a un apache. Verás salvajes, asesinos, ladrones de caballos. Etiquetas que deshumanizan y preparan al público para aceptar cualquier campaña militar como defensa y no como agresión. Piensa en esto. Si cada vez que lees sobre un pueblo, lo ves descrito como una amenaza, ¿cuánto tardas en aceptar que lo encierren, lo deporten o lo maten? Durante el siglo XIX, Estados Unidos no solo creció en territorio, creció en apetito. La fiebre del oro, la construcción de ferrocarriles, la ganadería intensiva. Todo eso necesitaba una cosa: tierra barata, y a ser posible, sin sus habitantes originales. Los apaches quedaron atrapados en medio de ese huracán. Para el gobierno federal y muchos colonos, ellos no eran pueblos con derechos, sino obstáculos en el mapa. En el discurso oficial se repetían tres ideas. Estados Unidos tenía una misión casi sagrada de llevar su civilización al oeste. Los pueblos indígenas eran inferiores, atrasados, incapaces de aprovechar bien la tierra. Y si se resistían, la violencia estaba justificada. Esa combinación de misión divina, racismo y ambición económica es el caldo de cultivo perfecto para un genocidio. Y las llamadas guerras apaches fueron uno de sus escenarios más duros. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos se veía a sí mismo como un país elegido. Creían que su destino era llenar todo el continente, de costa a costa, con su idioma, sus leyes y su forma de vida. A eso lo llamaron destino manifiesto. Y cuando un país está convencido de que Dios y la historia están de su lado, cualquier pueblo que se interponga en el camino deja de ser vecino, y se convierte en obstáculo. Al principio,
El gobierno firmaba tratados con distintos pueblos indígenas, incluidos apaches, prometiendo respetar territorios a cambio de paz. En la práctica, esos tratados se rompían una y otra vez en cuanto aparecía oro, rutas comerciales o presión de colonos blancos. Cada traición alimentaba el resentimiento y la desconfianza. Pero cuando los apaches respondían a esos abusos, la prensa y los políticos presentaban sus ataques como pruebas de que eran incorregibles y salvajes violentos. Para controlar el problema apache, el ejército levantó una red de fuertes en su territorio y empezó a forzarlos a vivir en reservas, pedazos de tierra elegidos por el gobierno, muchas veces lejos de sus lugares tradicionales y con recursos pésimos. En teoría, las reservas eran para protegerlos y civilizarlos. En la realidad, eran espacios de vigilancia, hambre, enfermedades y pérdida de autonomía. La política oficial hacia los pueblos indígenas tuvo varias fases. Primero, expulsión y reservas, después, asimilación forzada. En todos los casos, la idea de fondo era la misma: eliminar la forma de vida indígena y reemplazarla por el modelo blanco anglosajón. Leyes como el Acta de Asignaciones de 1887 dividieron tierras comunales y rompieron la estructura social de muchas tribus, abriendo la puerta a que colonos se quedaran con lo que antes eran territorios indígenas protegidos. En la prensa del siglo XIX, era raro leer sobre por qué los apaches atacaban. Casi nunca se hablaba de promesas rotas, robos de tierras o soldados violando acuerdos. Solo veías titulares sobre indios asesinos, peligro en la frontera, familias blancas masacradas. Ese bombardeo constante construyó una imagen: el apache como monstruo. Una criatura violenta que hay que cazar antes de que mate a tu familia. Con ese relato, el genocidio se vendía como simple defensa. Así se fabrica un enemigo perfecto. Le quitas la tierra. Le rompes los acuerdos. Ignoras sus quejas. Esperas a que responda con violencia. Y cuando lo hace, lo señalas como prueba de que era salvaje desde el principio. En ese contexto nacen las llamadas guerras apaches. No como choque entre dos ejércitos iguales, sino como campañas sucesivas de un Estado racista contra pueblos que se negaban a desaparecer. Lo que hoy llamamos guerras apaches no fue una sola guerra. Fueron décadas de conflictos, emboscadas, campañas de invierno, traiciones y rendiciones forzadas entre distintos grupos apaches y el ejército de Estados Unidos. Desde los primeros choques tras la anexión de territorios mexicanos a mediados del siglo XIX, hasta la rendición final de Jerónimo en 1886, el suroeste fue escenario de una guerra de desgaste brutal. Los apaches no tenían cañones, ni ferrocarriles, ni un estado moderno detrás. Lo que sí tenían era un conocimiento casi perfecto del terreno y una forma de luchar basada en la movilidad y la sorpresa. Atacaban donde el enemigo era más débil: líneas de suministro, ganado, pequeñas guarniciones. No buscaban batallas gloriosas al estilo europeo, buscaban sobrevivir y presionar para que se respetaran sus territorios. El ejército respondió con una combinación letal: fortines por todo el territorio apache. Campañas durísimas en invierno, buscando acorralar y agotar a las bandas apaches. Y, en muchos casos, castigos colectivos contra comunidades enteras, hayan participado o no en ataques. Hubo generales que se ganaron fama precisamente por su dureza en estas campañas, con operaciones concebidas para romper la voluntad de resistencia más que para negociar en igualdad. Uno de los nombres clave de estas guerras fue Cochise, líder de una banda chiricahua en las montañas del actual Arizona. Un malentendido y un acto de venganza contra su gente llevaron a una guerra abierta entre su grupo y las fuerzas estadounidenses, marcada por emboscadas y represalias. Durante años, Cochise demostró que un grupo relativamente pequeño, bien organizado y conocedor del terreno podía hacerle la vida imposible a un ejército entero. Su resistencia se volvió un símbolo del costo humano de aquella conquista. Pero si hay un nombre que ha quedado grabado en la memoria de estas guerras, es el de Jerónimo. Líder apache chiricahua, temido por colonos y militares, convertido en leyenda viva incluso antes de rendirse. Durante años, Jerónimo y su pequeño grupo jugaron al gato y al ratón con el ejército de Estados Unidos y tropas mexicanas. Se rendía, lo engañaban o incumplían lo prometido, escapaba, volvía a luchar. Para los periódicos era el último gran enemigo apache. En 1886, agotados, perseguidos por miles de soldados y scouts indígenas al servicio del ejército, Jerónimo y sus seguidores finalmente se rindieron. La imagen de él entregando su rifle se convirtió en símbolo del fin de la resistencia armada apache y del cierre de las grandes guerras indígenas en Estados Unidos.
Pero esa rendición no trajo justicia. Muchos de los apaches que habían luchado, y hasta quienes los habían ayudado como scouts, terminaron deportados a lugares lejanos, prisioneros durante años, lejos de sus montañas. Oficialmente, Estados Unidos ganó las guerras apaches. Conquistó el territorio, construyó ferrocarriles, abrió minas y ranchos donde antes solo había visto desierto desaprovechado. Pero la victoria tuvo un precio. Comunidades rotas. Lenguas perseguidas. Gente desplazada miles de kilómetros. Y una herida que todavía duele en la memoria de los descendientes de aquellos pueblos. Después de que los últimos grupos apaches fueran derrotados y enviados a reservas o prisiones, empezó otra campaña, más silenciosa pero igual de efectiva, la campaña para reescribir la historia. El genocidio se convirtió en pacificación. La expulsión se llamó conquista del desierto. Los pueblos indígenas pasaron de ser personas reales a simples personajes secundarios en una película de vaqueros. En el cine clásico de Hollywood, el apache casi nunca tiene nombre propio, familia, motivaciones complejas. Es el enemigo, el que grita desde la colina, el que muere en masa para que el héroe blanco brille. La violencia sistemática del Estado se borra. En su lugar, ves ataques sin sentido de salvajes, que justifican cada bala que dispara el protagonista. Durante décadas, los libros de texto y las clases de historia en Estados Unidos presentaron la expansión al oeste como un proceso casi inevitable y positivo. Los pueblos indígenas aparecían, en el mejor de los casos, como obstáculos trágicos que desaparecen para dejar paso al progreso. Muy pocas veces se nombraba la palabra genocidio. Muy pocas veces se explicaba que estas políticas se apoyaban en una idea, que la vida blanca valía más que la vida indígena. Hoy, los descendientes de aquellos apaches y otros pueblos indígenas siguen viviendo con las consecuencias. Pérdida de tierras, pobreza estructural, racismo cotidiano y una lucha constante por recuperar su lengua, su cultura y su historia. Pero también hay resistencia. Documentales, libros, movimientos sociales y proyectos que cuentan la historia con su propia voz, reclamando la verdad sobre lo que pasó en el oeste. La próxima vez que veas un western donde un grupo de indios ataca sin motivo, recuerda esto. Detrás de cada estereotipo hubo un pueblo real, con nombres, historias y sueños, que fue perseguido en nombre de una idea racista de progreso. En este canal vamos a seguir levantando las alfombras de la historia oficial del oeste. Hablaremos de otros pueblos, de otras masacres silenciadas, de cómo el racismo construyó un país que aún hoy arrastra esas heridas. Si este vídeo te ha hecho ver el western de otra forma, suscríbete a La Otra Cara del Oeste, deja tu comentario. Y cuéntame qué otra historia quieres que desmontemos juntos.